Durante muchos años se creía que el cerebro se apagaba por completo cuando dormíamos. Hoy sabemos que no es así. Hay un momento que estoy como en una frontera entre estar despierto y estar dormido, y ahí experimento muchas veces algo que le llaman experiencia fuera del cuerpo. Se dice que uno tiene un sueño lúcido cuando te das cuenta de que estás soñando, y a partir de ahí tomo control del sueño. Las personas que tienen lucidez durante el sueño pueden comunicarse a través del movimiento de ojos voluntario con nosotros que estamos acá de este lado mirando el registro. La parálisis de sueño es un periodo de transición entre estar despiertos a estar dormidos o de estar dormido a estar despierto, en donde la persona tiene toda la musculatura inhibida, pero es consciente del entorno. El trabajo de Cecilia, como el de tantos otros investigadores, nos permite entender lo que todavía no conocemos, incluyendo nuestra propia conciencia. Vamos a dormir, a ver. Vamos a dormir. La verdad que dormir de corrido por estos días es un milagro. O es un bocinazo, o son las ganas de ir al baño, o es alguna de las nenas que se despiertan. Quizás se pregunten qué hago hablando solo a estas horas de la madrugada. Yo soy Alejandro Villarreal, soy doctor en biología especializado en neurociencias. Soy pampeano, vengo de Santa Rosa, y hace muchos años cuando me vine a Capital a estudiar, me costaba muchísimo poder conciliar el sueño. Y cuando lo hacía, comenzaban las pesadillas. A veces sentía que había presencias no amigables en el cuarto, todo esto mientras dormía. Y admito que desde que soy papá, tengo un poco de miedo que esto también le pase a mis hijas. Siempre me pregunté por qué soñamos con tal intensidad, qué le pasa a nuestras células y a nuestros circuitos cerebrales. Durante muchos años se creía que el cerebro se apagaba por completo cuando dormíamos. Hoy sabemos que no es así. Durante el sueño, el cerebro cumple muchas funciones, como por ejemplo, eliminar toxinas que se acumularon durante el día, procesar memorias, entre otras cosas. Lo que sí sabemos es que trastornos en el sueño normalmente traen trastornos también en la vigilia. Por ejemplo, cuando vivimos pesadillas y sueños que no entendemos. Es interesante saber que hay gente que puede controlar sus sueños. Hoy me voy a encontrar con Alejandro, mi tocayo, que puede experimentar estos sueños y entrena cómo controlarlos. Alejandro está trabajando acá en el museo y voy a ver qué tiene para contarme. Hola, Ale. ¿Puedo molestarte? Ale, ¿Cómo estás? bien, ¿y vos? Bien. Estoy acá grabando un documental sobre dinosaurios de Argentina. En mi pasado estudié paleontología muchos años mirá. en La Plata. Y bueno, después me cambié al mundo audiovisual, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar cómo es esto que vos me contabas de lo que es vivir un sueño lúcido, experimentar un sueño lúcido. ¿Cómo es eso? Me encanta ese tema. La verdad que me apasiona desde hace muchos años. Se dice que uno tiene un sueño lúcido cuando te das cuenta de que estás soñando. Entonces de repente vos estás en un sueño y hay un disparador que te hace dar cuenta de lo que estás viviendo no es la realidad ordinaria. Entonces te das cuenta de que estás soñando. Y a partir de ahí tomo control del sueño y puedo hacer distintas cosas, ¿no? O sea, sos consciente que estás durmiendo. Soy consciente de que estoy durmiendo y de que eso que estoy viviendo es un sueño. Hay como un disparador que yo le digo o que se le dice que te hace saber de que eso que estás viviendo no es la realidad ordinaria. Por ejemplo, ¿viste la película Inception de DiCaprio? Para saber si estaba soñando o no, él tiraba un trompo y si el trompo seguía girando todo el tiempo y no paraba nunca, él se daba cuenta de que eso en la realidad no es posible. Entonces, con eso él se daba cuenta de que estaba soñando. ¿Y para vos cómo sería? En mi caso, es cuando veo en el cielo que hay un montón de aviones que están como a punto de chocar o chocan aviones. Es bastante... Trágico. Muy dramático. Entonces digo, esto es raro. Entonces ahí me doy cuenta de que estoy soñando. ¿Por qué son los aviones? No lo sé. ¿Eso no significa que el sueño tenga que ser así trágico también? O sea, ¿pueden ser sueños buenos o cómo
¿Cuándo vivís esto del sueño lúcido? Por lo general son buenos, porque más allá que el disparador puede ser ese, muchas veces lo que hago al darme cuenta que estoy soñando, convierto la situación en algo que yo quiera experimentar, algo que sea de mi agrado. Algo más placentero. Claro, exactamente. No sé, por ejemplo, digo, ¿qué pasa si salgo a volar? No sé, por ahí salgo a volar por el lugar, exploro, por ahí charlo con gente, ¿no? Y les pregunto, ¿dónde estamos? Por ahí estoy en un lugar o estoy en un templo. Digo, che, ¿este lugar qué es? Entonces me dan nombres, ellos me dicen su nombre, me dicen de qué se trata el lugar. Por ahí son lugares que no existen en la realidad. Cuando yo me despierto y los busco, no aparecen, por ejemplo, ¿viste? Okay. Es como si formaran parte de ese reino onírico, por así decirlo. Che, contame, ¿cuándo empezaste a sentir estos sueños? Vos sabés que cuando tenía 17 o 18 años más o menos, me pasó de experimentar estos sueños lúcidos, ¿no? Ajá. Pero al principio no sabía bien de qué se trataba, pero me llamó la atención. Entonces, como me gusta mucho la ciencia, ¿no? Entonces, con esa actitud de investigar. Preguntar. Exactamente. Dije, viste, la curiosidad siempre me puede más. Y dije, bueno, quiero saber un poco más. Y ahí empecé a leer libros, a buscar sobre el tema, buscar qué bibliografía había. Encontré foros, por ejemplo, Ajá. donde había gente que contaba estas experiencias, ¿no? Entonces, si este fenómeno está y le pasa a mucha más gente más, capaz que se puede replicar. Y ahí me empezó a interesar como buscarlo a voluntad, digamos, ¿no? Y cuando vos lo buscás así a voluntad, como lo llamás vos, o sea, siempre lográs controlar todo, digamos, los movimientos, el entorno también, siempre es algo placentero, está todo bajo tu control, digamos. No siempre. Muchas veces sí, tengo como la facilidad de modificar el entorno, ¿no? Cuando sos consciente de que estás soñando, decís, bueno, puedo hacer lo que yo quiero, pero hay situaciones donde no. Hay situaciones donde a veces no están del todo buenas, digamos, ¿no? Y me ha pasado incluso de querer salirme de algún sueño y no poder, ¿no? Ser consciente de que estoy ahí, tener una especie de pesadilla y no poder salir también me ha pasado, digamos. Ale, por cómo lo comentás, pareciera que esto es algo que haces seguido. O sea, lo entrenás, no sé si es el término correcto, pero ¿se entrena esto? Tengo una especie de entrenamiento o rutina, digamos, que yo sigo ciertos pasos como Ajá. para poder tener estos sueños lúcidos, ¿no? Como seguir esos pasos me facilita a mí entrar como en ese estado para ser consciente en el sueño. La ciencia busca entender qué hay en los sueños. Desde hace muchos años, en humanos y en modelos animales, se pretende investigar qué es lo que ocurre cuando dormimos y soñamos. En este sentido, existen personas que experimentan lo que se conoce como sueños lúcidos, es decir, pueden tomar control de sus sueños. Alejandro participa de un estudio dirigido por la doctora Cecilia Forcato en el IDVA. Ella es bióloga y su laboratorio de sueño y memoria intenta entender esos procesos. El objetivo de este estudio es entender los mecanismos que se activan lo que ocurre cuando soñamos. Esto es relevante por dos razones. En primer lugar, mejorar la calidad de vida de personas que padecen trastornos del sueño como la parálisis. Pero además, todos estos estudios nos van a ayudar a entender mucho más sobre nuestra propia conciencia. Gracias, sí. Hola, Ale. Bienvenido. ¿Cómo estás? Che, gracias por recibirme. Bienvenido al Laboratorio de Sueño y Memoria. ¿Es acá? Sí. ¿Este es el lugar? Pasa, te invito. Este es el cuarto control. Desde este lado controlamos a la actividad de las personas que están del otro lado en los cuartos que ahora te voy a mostrar. Y, O sea, tras esta pared hay gente durmiendo. claro, acá hay 4 cuartos con 4 camitas y desde las pantallas podemos ver la actividad cerebral de las personas mientras duermen, la actividad del movimiento de ojos y de la musculatura. Y observando esa actividad podés decidir en qué fase de sueño se encuentra la persona y depende el estudio que sea, podés, por ejemplo, reactivar una memoria en sueño profundo, por ejemplo. Si estamos trabajando en sueño lúcido, mirando esas 3 actividades, principalmente la del movimiento de ojos, podés ver cuándo la persona está durmiendo y gana conciencia durante el sueño, es decir, cuando se da cuenta de que está soñando. Entonces se comunica a través del movimiento de ojos con nosotros. Vení, pasa.
Acá hay 4 cuartos de sueño, cada uno tiene una cama y un equipo de electroencefalografía y está comunicada con la computadora que viste del otro lado. La parálisis de sueño es un periodo de transición entre estar despiertos a estar dormidos o de estar dormido a estar despierto, en donde la persona tiene toda la musculatura inhibida, pero es consciente del entorno. Y puede estar acompañado por 3 factores. Uno es el intruso, que imagínate la situación, estás durmiendo, ¿sí? De repente sentís como si te despertaras y estás paralizado. Y de repente percibís que en el cuarto hay un ente, o sea, algo malvado que quiere hacerte daño. Y también podés llegar a escuchar, ¿sí? Puedes sentir voces, incluso te puede hablar el ente que vos estás viendo. El segundo factor es el íncubo y se siente como una sensación de muerte inminente. Genera muchísimo terror en la persona que lo está padeciendo y se siente como si tuvieras a alguien sentado en el pecho, como que te oprime el pecho y no te deja respirar. Por ejemplo, en la cultura mexicana se les dice, se te subió el muerto. Y cuando es más compleja esta percepción onírica, se puede sentir como un ataque físico, o sea que te están pegando, rajuñando, o también como un ataque sexual. ¿Viste en las películas japonesas que siempre aparece un monstruo a la noche en la cama? Sí. Esa sensación de que te jalan, ¿sí? Que te tiran de los pies también forma parte de la parálisis de sueño y justamente es este factor que se llama íncubo. Bien. Y el tercer factor son las experiencias corporales inusuales, como sentir que uno flota, rota, dentro de las que se encuentran la experiencia fuera del cuerpo. La experiencia fuera del cuerpo se percibe como vos observás al mundo por un punto por fuera de tu cuerpo físico. Imagínate la situación, estás recostado, esto ocurre durante la parálisis de sueño y vos podés sentir que te desprendés, tener la sensación de que te desprendés de tu cuerpo físico y empezás ahora a caminar desde un cuerpo onírico. Incluso las personas a los que les pasa esto pueden girar y ver al cuerpo físico en la cama. O sea, hay cierta conciencia de que estás viendo tu cuerpo. La persona lo percibe como que está mirando el mundo desde otro lado, por fuera del cuerpo físico. Y también podés sentir la parte motora de desplazamiento desde ese otro cuerpo. Parecería ser algo consciente. Claro, sí, sos consciente. Y por eso, dado que ganas conciencia, la persona cuando está experimentando este fenómeno puede comunicarse a través del movimiento de ojos. Desde la neurociencia, este tercer factor se explica por el quiebre en la integración de un área específica del cerebro que se llama unión temporoparietal. Esta región une información visual, o sea, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos sintiendo en la parte motora y también toda la parte de equilibrio. Entonces, cuando estamos despiertos, o sea, ni somos conscientes de que este área está uniendo todo eso y que vemos al mundo desde los ojos. Nos parece como algo trivial, pero en realidad es este área que está uniendo toda esa información al mismo tiempo. Si yo giro mi cabeza hacia el costado, mi conciencia no queda acá, mi conciencia vino conmigo y sigo mirando. Bien. Este quiebre que mencionabas recién, ¿es solo cuando estás dormida? En el laboratorio estudiamos las experiencias fuera del cuerpo que se originan desde la parálisis de sueño, pero también pueden ocurrir durante la vigilia, por ejemplo, con inducción de ciertas drogas y también con experimentos sencillos que se pueden hacer en el laboratorio. Si querés, podés ahora participar de uno de ellos. Bueno, Ale, ¿estás preparado para la experimentación? Vamos. ¿Sí? Los experimentos para inducir durante la vigilia experiencias fuera del cuerpo en realidad se hacen de cuerpo completo. Ahora vamos a hacer una versión simplificada, pero la idea es exactamente la misma. Lo que vamos a tratar de hacer es que tu cerebro interprete que esta mano de goma es tuya, cuando en realidad tu mano está acá escondida. Es muy simple, lo que tengo que hacer es tocarte en simultáneo en tu mano real y en la mano de goma. Vos tenés que mirar tu mano de goma y tengo que tocar en los mismos lugares que toco en tu mano real. ¿Sentís? 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 ¿Sí? ¿Sentís? Sí. Bueno, seguí mirando. Con solo unos minutitos de tocar sincrónicamente, lo que sucede es que vos vas a transferir tu mano, la sensación de tu mano, a esta mano que está acá.
Seguí mirando. Seguí mirando. ¿Estás preparado? Bueno. Dame un segundo, dale, que termino de bajar lo que filmé hoy. Esto. Dale. Che, gracias por recibirme en tu casa, dale. No, por favor. Muy amable. Contame un poco cómo son estas rutinas que haces para alcanzar los sueños lúcidos. Bueno, mira, lo que hago generalmente es despertarme muy temprano en la mañana, alrededor de las 5, más o menos. A veces con alarma y a veces no, ya medio como que me voy acostumbrando. Tomo un vaso de agua, eso me despierta, ¿viste? Me hidrata y me despierta. Entonces después vengo acá, a este futón. Sí, a este futón vengo y me acomodo con la espalda reclinada, porque eso hace de que mantenga un poco más la conciencia a la hora de quedarme dormido. Entonces, no es un continuo, digamos, del sueño que tenés en la noche. O sea, te despertás y ya es como otra historia. Por ejemplo, me acomodo, me pongo el almohadón como para tener la cabeza un poco más recta. Y ahí la idea es respirar, ¿no? Relajarme un poco y empezar ese proceso de prestar atención a todo lo que me va pasando hasta el momento de quedarme dormido. Y ahí experimento muchas veces algo que le llaman experiencias fuera del cuerpo. Hay un momento que estoy como en una frontera entre estar despierto y estar dormido, y ahí pasan cosas bastante raras. Por ejemplo, puedo sentir sonidos, a veces siento un zumbido previo a la experiencia extracorporal, a veces puedo sentir pasos, como si alguien estuviera caminando en la habitación, susurros o que te agarra alguien, ¿no? Y bueno, después cuando te digo, cuando estoy en luego de esta frontera, ¿no? Que siento estos sonidos, estas sensaciones, lo que me pasa ahí es que ya siento y experimento esto de salirme del cuerpo, ¿no? Estás como más liviano, estás como si flotaras por el aire, digamos, ¿no? Ajá. Y siempre es digamos, el entorno es otro o seguís, digamos, está el futón, está tu casa, en la habitación, ¿cómo es eso? Mira, hay una mezcla de cosas. Por lo general suele ser un entorno muy similar o el mismo entorno, pero por ejemplo, imagínate que me salgo del cuerpo y estoy acá. Bueno, al principio veo todo bastante similar, ¿no? Pero quizás después atravieso la pared del living y cuando atravieso esa pared estoy en otro lugar. Cambia. Ale, esta no es tu primera vez, ¿no? No, ya es la cuarta vez que ¿Y lográs dormir con todo esto? Al principio fue más difícil, ¿viste? Pero ya después me acostumbré un poco. Como a cómo moverme o a quedarme más quieto, ¿no? Con todos los cables. Antes de colocar la crema conductora, lo que tenemos que hacer es limpiar bien la superficie del cuero cabelludo. Primero lo hacemos con alcohol, corremos bien el pelo, cosa de que el contacto con el electrodo sea algo directo. Esos electrodos, perdón, Nerea, que están acá arriba son los que hacían el registro del cerebro, ¿verdad? Sí, son varios electrodos, ¿sí? Tenemos acá las referencias, todos frontales, centrales, parietales. Con el que ponemos ahora, el de los ojos, es cuando nosotros podemos ver cuando él hace la marca, desde el otro lado en la computadora. A ver, Ale, permiso. Sí. Vamos a limpiar bien la superficie primero. Es una ligera presión que hacemos, porque la idea es que quede bien pegado, ¿no? Ahí está. ¿Y cómo fue la primera invitación a participar de un experimento propiamente dicho? Con los electrodos y con los registros. La verdad que para mí es súper emocionante, porque me parecía una oportunidad. Además que a mí me gusta practicar esto, ¿no? Y me parecía bueno poder colaborar con este estudio, como ampliar, ¿no? Digo yo, las fronteras de la ciencia, por así decirlo, ¿no? Como dejar un granito de arena ahí y dije, bueno, si yo puedo colaborar con esto, no sé, para mí es súper emocionante, ¿viste? ¿Y la primera noche, cuánto tardaste en dormirte?
¿O fue rápido? No, vos sabés que no. De hecho, dormí poco, ¿eh? Te diría que dormí un par de horas nada más. No, Nere, me parece que... Sí. ¿Vos hiciste ese Yo registro? fui la que hizo el estudio ese, sí. Sí. Que de hecho toda la primera parte de la noche parecía que no se dormía, y cuando se durmió... Yo estaba concentrado también para tener estas experiencias extracorporales, entonces estaba pensando en eso y no tanto en dormir normalmente. ¿Listo? Sí, ya terminamos. ¿Realmente es el último? Exactamente, sí. Vale. Que sueñes lindo. Bueno, gracias. Hasta mañana. Bueno, mira, Ale, acá eso es un uso de sueño. Eso quiere decir que Alejandro está durmiendo. Ok. Esto que vemos ahora son ondas lentas. ¿Ves estas ondas de gran amplitud Sí, que aparecen acá? Alejandro está en sueño profundo. Mira la actividad de los ojos que se mueven rápido. Está en sueño REM. ¿Qué es el sueño REM? El sueño REM es una fase de sueño en la cual tenemos toda la musculatura inhibida, salvo los músculos que nos permiten respirar y los que nos permiten mover los ojos. Y justamente por eso las personas que tienen lucidez durante el sueño pueden comunicarse a través del movimiento de ojos voluntario con nosotros que estamos acá de este lado mirando el registro. Bueno, ¿ves acá estos movimientos de ojos? Sí. Que no son rápidos, son movimientos de ojos lentos, voluntarios. Acá Alejandro nos está avisando que tiene conciencia durante el sueño. Y ves que está en sueño REM. Alejandro inicialmente fue soñante lúcido, él se entrenó para tener estas experiencias con entrenamientos comportamentales y tiene gran control del sueño lúcido. Hace poquito salió publicado un trabajo científico que muestra evidencia de que las personas que tienen aprendizaje, que se entrenan en tener sueño lúcido y practican habitualmente, las experiencias de parálisis de sueños las pasan mejor que aquellos que no tienen entrenamiento lúcido, porque les es más fácil controlar, por ejemplo, el entorno de la experiencia. Y a fin del año pasado publicamos un trabajo desde el Laboratorio de Sueño en el cual caracterizamos el aura de la parálisis del sueño. El aura son signos que la persona percibe previo a tener la parálisis de sueño. Okay. Y esta aura, que es, por ejemplo, se siente un zumbido, también se pueden sentir vibraciones, predice la aparición de la parálisis de sueño. Entonces lo que uno puede hacer es tomar estos signos para inducir una experiencia fuera del cuerpo. Te hago una pregunta por ahí más personal, porque a mí, digamos, siempre uno llega a estudiar las cosas por cuestiones personales, ¿no? En tu caso, ¿fue algo así? Vos estás encarando unos proyectos súper interesantes, sueño lúcido, parálisis del sueño. ¿Cómo surgió? Sí. Yo experimenté mi primera experiencia fuera del cuerpo a los 17 años. Okay. Y la verdad que en ese momento no entendía qué me pasaba, y lo que yo veo, por ejemplo, cada vez que doy una charla es que muchas personas les sucede, y cuando yo pregunto quién tiene este tipo de experiencias, antes de contar de qué se tratan, nadie levanta la mano porque se sienten como que hay algo mal en ellos. Una vez que uno pone en palabras y
habla de estas experiencias desde la ciencia, explicando por qué pasan, qué es lo que está pasando en nuestro cerebro en este momento, ahí se empiezan a animar a hablar. Y el hecho de animarse a hablar de que tienen parálisis de sueño, mismo si tienen el incubo, el intruso o experiencias fuera del cuerpo, hace que después cuando se vuelvan a enfrentar a la parálisis, no la vivan de la misma manera, sea menos aterradora. Entonces eso ayuda un montón. Y como yo lo viví siempre y lo vivo, tengo experiencias fuera del cuerpo de forma espontánea y aprendí a controlarlas y a inducirlas a voluntad desde chica. Por eso estudio esto en el laboratorio desde un punto de vista desde las neurociencias. La ciencia aplicada busca mejorar la calidad de vida de las personas. El trabajo de Cecilia, como el de tantos otros investigadores, nos permite entender lo que todavía no conocemos, incluyendo nuestra propia conciencia. Esto nos permite mejorar nuestro propio futuro, avanzar y hacer nuevas preguntas. Ahora, vamos a ver si se da el milagro de poder dormir de corrido.